micrófono, se apagó el audio, perdón. Perdón. Carlos trabaja en futuros urbanos, futuros pasados y futuros presentes, y ha trabajado en temas de artes, transporte, equidad en los escenarios urbanos. Y hoy nos va a presentar un proyecto que se lleva a cabo en Cuba y en Colombia. Entonces, pues hoy tenemos el gusto de tenerlo acá. Carlos, súper bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Adelante, puedes continuar. Gracias, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por la invitación, tanto a Mónica, Diego, Rafael y Rebeca, los organizadores de los diálogos. Como decía Mónica, me interesa compartir la experiencia que obviamente yo soy la persona que presenta, pero es un equipo significativo, ha sido un trabajo colaborativo de múltiples disciplinas y es muy aplicado, porque quiero que el énfasis de la presentación tenga que ver como menos teoría y más, digamos, mostrar un poco, compartir la experiencia de lo que hemos hecho. Entonces voy a empezar a compartir la presentación que tenía lista. Y de allí, entonces, nos movemos a algo más hacia el final de la presentación. Ahora no me la muestra. A ver, window. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Entonces, veamos si pueden ver me pueden confirmar, por favor. Ya no estoy viendo a nadie. Es decir, Sí, ya, perfecto. ahí Gracias, Mónica. estamos viendo la presentación. Perfecto, gracias, Mónica. Bueno, entonces, yo sé que el título difiere un poco y hacia el final voy a estar, digamos, reflexionando sobre ello. Me tomaré alrededor de 30 a 35 minutos, de manera que tengamos un tiempo al final para algunas preguntas. Y la idea de construir o de trazar o de, digamos, generar infraestructuras humanas de futuros urbanos equitativos es justamente lo que tratamos de hacer en el proyecto que voy a introducir en unos minutos. En este caso voy a concentrarme en el trabajo que hicimos en Cali, en Colombia. Yo nací en Cali, soy colombiano y llevo más de 20 años por fuera del país. Mi carrera académica pues, me ha llevado inicialmente a Europa y actualmente estoy en el Reino Unido y llevo en el Reino Unido alrededor de 20 años. En este caso es un proyecto que es muy bonito, obviamente por ser, digamos, caleño, está muy cerca digamos, a las inquietudes que tenía cuando cuando crecí en Cali y también al tipo de construcciones de ciudad por fuera de la ciudad formal. Entonces, el proyecto, el título de la charla es justamente el título del proyecto. Entonces, tiene que ver como de qué forma se traduce este concepto del grid, que digamos, literalmente tiene que ver con las redes de infraestructura, bien sea redes sanitarias, redes de electricidad y demás. Pero obviamente hay muchas formas de traducirlas, bien sea al español, al portugués o a cualquier sea el lenguaje que estemos generando o utilizando. El proyecto estuvo en 3 países, en el Reino Unido, con las universidades nuestras, Lancaster, que fue la universidad líder en el proyecto, y con el Development Planning Unit o la unidad de planeamiento y desarrollo del UCL, University College London. En el caso de Cali contamos con la colaboración de la Universidad del Valle y en el caso de La Habana con la Universidad Tecnológica de La Habana. Digamos, en promedio tuvimos 21 investigadores por alrededor de 4 años, desde el 2020 hasta el 2024. Simultáneamente lo que pudimos hacer fue atraer y en realidad en parte como una estrategia de respuesta a los desafíos de la pandemia, del COVID. Pero tuvimos la oportunidad como 4 instituciones de, digamos, conectarnos a lo que llamamos semilleros, que es el trabajo de tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado y, digamos, sus tesis o programas de grado nos permitieron explorar aspectos específicos que queríamos digamos, interrogar dentro de lo que hicimos del proyecto. Es decir, que terminó siendo un trabajo muy, digamos, respondió, pienso que efectivamente, a los desafíos del COVID, que obviamente fueron muy, muy
muy diferentes en 3 países, pero simultáneamente muy importantes. Pero al mismo tiempo pienso que la experiencia que voy a compartir hoy es sobre todo positiva. El proyecto fue financiado desde el Reino Unido, desde algo que se llama, el esquema no funcionó, se cerró, digamos, duró 7 años, pero el esquema se llamaba los desafíos, The Global Challenges Research Fund, es decir, el Fondo de Investigación para los Desafíos Globales, que duró alrededor de 7 años. Entonces, la financiación vino principalmente de allí. Entonces, organicé la presentación en 3 partes diferentes. La primera, voy a empezar con el proyecto y su contexto. El contexto, por ejemplo, de las transiciones en 2 países tan diferentes como Colombia y Cuba. Y la forma en la que trabajamos tiene que ver con algo que llamamos laboratorios públicos o public labs. Y eso obviamente está conectado con un trabajo importante que lleva alrededor de, pienso que más de 15, 20 años, justamente con esta idea Urban Living Labs o laboratorios vivos urbanos, que viene en parte de Europa, en parte de diferentes partes del Global South o del sur global, por ejemplo, Suráfrica, diferentes partes de África, en Asia, en Latinoamérica y demás. Pero la idea nuestra, del cómo interpretamos esa idea del laboratorio, eran laboratorios sociales donde una variedad de públicos se vincularon a reflexionar y plantearse preguntas en relación a 3 áreas principales. La primera tenía que ver con las políticas y el planeamiento urbano, la segunda con el transporte y la movilidad, y la tercera con la basura cero. Entonces, estos laboratorios contaban tanto como miembros del equipo GREAT, del equipo del proyecto, como autoridades locales, que en cada caso, por ejemplo, serían diferentes secretarías de diferentes cosas, de vivienda, secretarías de transporte, secretarías de sanidad. También contamos con instituciones relacionadas justamente a estas áreas y con grupos de interés de todo tipo. La comunidad siempre estuvo al centro de todo lo que hicimos y pues en eso me voy a concentrar en las digamos, diapositivas que continúan. Conceptualmente estuvimos conectados con 3 conceptos o 3 ideas muy importantes. Las transiciones, que obviamente no tengo que explicarlas dentro del contexto de esta charla. La interseccionalidad, que seguramente sería conocida por la mayoría de los que están atendiendo y tiene que ver con el género. En el caso de Colombia, tiene que ver particularmente con ser víctimas de un conflicto armado o no, que de hecho es importante en el caso colombiano y tiene que hablar con la especificidad del caso colombiano, con la etnia, los componentes étnicos que son bastante importantes y con la edad, porque las imágenes van a mostrar algo justamente relacionado a la edad. El tercer concepto tiene que ver con imaginarios de cambio, que es un poco, está conectado con el trabajo, por ejemplo, de Sheila Jasanoff y otros, que es justamente acerca de los imaginarios sociotécnicos, la forma en la que diferentes ideas están conectados a contextos políticos, culturales y de hecho cambian a través del tiempo. Entonces, en el caso nuestro, nos interesaba conectar los imaginarios que vienen de la comunidad directamente y el tipo de problemas o de barreras que enfrentan cuando esos imaginarios, digamos, se conectan con las ideas del futuro de una ciudad. En el caso nuestro, ciudades como Cali y La Habana. Entonces, la pregunta de los futuros equitativos y la transición fue, digamos, nos concentramos en 2 ciudades medianamente comparables, alrededor de 2.4 millones de habitantes, pero fuimos un poco más específicos que eso, porque nos ubicamos en contextos de informalidad. Y la informalidad obviamente tiene varias formas de llamarse, o hay muchos conceptos, nombres, nomenclaturas que tienen que ver con el planeamiento, si están planeados o no, con la legalidad o no, con el hecho de ser invasiones, que por ejemplo los residentes de esas comunidades no tienen ningún problema con utilizar ese concepto, con el hecho de ser popular o incompleto, marginal, precario y demás. Entonces, algo bien interesante del contraste entre entre las 2 ciudades, Cali y La Habana, es que la Secretaría de Vivienda, en el caso de Cali, utiliza el concepto de áreas de un carácter incompleto. Entonces, es el hecho de que están incompletas, mientras que en La Habana el término que se utiliza es precarios y no, de hecho, no es informal. Entonces, son esos
matices, digamos, son importantes reconocerlos. Entonces, lo que nos brindó la informalidad como contexto fue plantearnos la pregunta de la transición en relación a comunidades donde la sociedad del consumo, la participación, perdón, en la sociedad del consumo y en la democracia es limitada. Porque entonces eso nos da puntos de aprendizaje que pienso tienen mucho que ofrecer como a la contribución académica respecto justamente al concepto de las transformaciones o las transiciones sociotécnicas. Y para darnos una idea de la escala de la informalidad, en el 2016, y seguramente hay nuevas, está un poco, digamos, tenemos que actualizarlo y estamos de hecho trabajando sobre eso en relación a un artículo que estamos escribiendo. Pero en el 2017 es uno de los momentos donde entidades como el UN Habitat o las Naciones Unidas y el cuerpo en particular acerca de las ciudades y el Habitat reconocieron que alrededor de 1.000 millones de personas fueron identificadas como residentes de asentamientos informales, lo que nos quiere decir que es uno en cada 4 residentes urbanos. Si bien la figura probablemente ha cambiado, en el 2025, yo no pienso que sea, por ejemplo, 1 en 5. Seguramente estará cerca al 4 o 3 puntos, probablemente haya incrementado. Entonces, eso nos da una idea de qué tan importante es aprender de la informalidad cuando nos planteamos preguntas respecto a la transición. No tengo que explicar dónde están Colombia y dónde está Cuba a una comunidad obviamente de las transiciones en Latinoamérica y el Caribe, pero esto les da una idea de dónde está Cali en Colombia y dónde está La Habana en Cuba. Y como les dije, me voy a concentrar sobre el caso de Cali. Pero entonces en el caso de La Habana, hicimos un sondeo inicial de 3 asentamientos y nos quedamos al final con San Nicolás. En el caso de Cali, estamos en la comuna 18, que es hacia el suroeste de la ciudad, justo sobre las laderas que efectivamente son el comienzo, las faldas de la cordillera occidental, que es, digamos, es la apertura de los Andes que se bifurca y en realidad se trifurca en Colombia. Algo adicional y supremamente importante respecto a las transiciones es que para nosotros las transiciones no son conceptuales, sino que son contextuales. Obviamente tenemos un buen entendimiento de la literatura detrás de las transiciones, pero lo más importante y el punto de partida para nosotros siempre fue el contexto. Y eso tiene que ver con el contraste de dos situaciones muy distintas. En el caso de Cuba, como decía anteriormente, el reconocimiento de que ciertas nomenclaturas o nombres como la informalidad no te conducen al reconocimiento del contexto cubano, y por lo contrario tiene que ver con la precariedad. Y en el caso colombiano, pues está el problema, obviamente, o la realidad de las poblaciones que son desplazadas, que obviamente eso tiene que ver con un proceso de un conflicto armado que lleva más de 60 años. Nosotros, obviamente, un punto de partida fue el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos en ese momento, en el 2016, que en teoría le dio un final digamos, fue la cesación del fuego, pero desafortunadamente actualmente vemos que la idea del presidente actual, Petro, de la paz total, digamos, tiene muchos desafíos de por medio. La realidad tiene que ver también con la escala del problema, y esta es una cifra que de hecho está por actualizarse desde 2023, pero de hecho nos da una idea de los desafíos que las ciudades tienen, en parte porque las políticas del gobierno en Colombia se han centrado, en relación a la Comisión de la Verdad, por ejemplo, se han concentrado en áreas rurales. Y lo que deja a las ciudades sin muchas herramientas legislativas e institucionales que ofrecer a los que efectivamente son los migrantes que llegan desde el campo, desplazados, llegan a la ciudad. Entonces, eso espero que les dé una idea general, muy general del proyecto, pero simultáneamente quiero dar como una breve ilustración del tipo de trabajo que hicimos, en parte porque pienso que el contraste entre los dos da una idea de la profundidad que alcanzamos en relación
En este caso me voy a concentrar en la basura cero. Entonces, obviamente, lo que estaré presentando es sencillamente un como snapshot, algo muy tratando de ser selectivo en una serie de trabajo que se estructura acerca de estos tres elementos. Pero en este caso pienso que es importante entender la profundidad y me voy a concentrar en la basura cero. Muchos de ustedes tendrán la idea o sabrán definitivamente que la proyección de generación de residuos por cabeza o per cápita, esto es una figura del Banco Mundial del 2018. La idea de esta proyección es que nos muestra muy claramente que va a incrementar, y eso es cierto a través de todas las regiones en el mundo. Tenemos el África subsahariana, Asia del Sur, Asia del Este y el Pacífico, el Medio Oriente y África del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Europa y Norteamérica y demás. La barra azul es el 2016, es decir, que son datos que tenemos, que el Banco Mundial definitivamente tiene en relación a cuántos residuos se generan per cápita. El de 2030 es proyección, que de hecho hasta ahora va cerca a lo que se propuso en el 2018, y el naranja es del 2050. Lo interesante es que todas obviamente van subiendo. Y para nosotros, en cierta medida, una sorpresa es ver qué tan cerca Latinoamérica y el Caribe están de Europa y de Asia Central. En parte porque los patrones de consumo y justamente la generación de residuos dentro de un hogar tiene que ver con cuestiones acerca de la disponibilidad de los ingresos o los ingresos que están fuera de los costos, digamos, estándares o convencionales de cualquier hogar en cualquier parte del mundo. Y para nosotros reconocer esas, digamos, similitudes, pero obviamente similarmente diferencias, fue muy importante desde un comienzo. No quiere decir que esto se vaya a realizar como tal, que este sea el futuro al que nos enfrentemos, bien sea en el 2030 o en el 2050, sino que es una herramienta que nos permite pensar acerca de las posibles trayectorias que seguirá, en este caso, la generación de residuos. Entonces, lo que hicimos fue utilizar eso como punto de partida, digamos, un poco teórico, teórico o un poco conceptual, y empezamos a plantearnos preguntas que tuviesen sentido para la comunidad con la que estuvimos trabajando, justamente de la Comuna 18 en Cali. Espero que la pantalla sea lo suficientemente grande para que puedan un poco leer la imagen que está sobre el centro, que es, digamos, nos planteamos dos preguntas concretas. La primera es cómo podemos generar menos residuos, y la segunda es cómo podemos reutilizar y aprovechar los residuos que generamos. Entonces, esto lo hicimos a través de una sucesión de talleres con la comunidad de cuatro asentamientos, 4 barrios populares, y lo que hicimos fue preguntar qué se podría hacer alrededor, por ejemplo, de reducir la cantidad de residuos que cada hogar se generaba. ¿Por qué hacerlo? Las motivaciones que de cada hogar obviamente será diferente, las prioridades de cómo hacerlo obviamente también está conectadas a las motivaciones. El dónde hacerlo fue supremamente interesante, porque el dónde puede ser al nivel del individuo, puede ser al nivel del hogar, puede ser al nivel de la calle, puede ser al nivel del barrio. Entonces, eso nos planteó, digamos, cuestiones espaciales de la geografía, donde digamos, el reducir o el incrementar la cantidad de residuos termina siendo bien interesante como experimentos, pero también como experiencia para la ciudad. Y las dos preguntas sobre la derecha, pues, tienen que ver con cuáles son las necesidades que nos permitirían justamente llegar a la reducción de la cantidad de residuos que se generan y quiénes se harían partícipes de ese proceso. Entonces, algo bien interesante, esto lo hicimos por al menos dentro de 18 a 24 meses, que fueron entre finales del 2021 hasta finales, bueno, no, hasta el verano, bueno, junio, julio del 2023. Entonces, ustedes pueden ver que sobre la imagen arriba, obviamente hay señoras con máscaras, que son justamente las máscaras de COVID. Como decía inicialmente, eso fue parte de los desafíos con los que nos enfrentamos.
Pero lo interesante tenía que ver con esa dimensión de la interseccionalidad que en este caso está directamente conectada con el género. En la foto de la mitad solamente hay un hombre en este caso, Fidelino, que es uno de los líderes comunitarios, pero simultáneamente la edad también se nos presentó como algo, digamos, un descubrimiento o sencillamente darnos cuenta que las cuestiones generacionales definitivamente hacen parte de lo que constituye una práctica sostenible o no en comunidades como la Comuna 18. Entonces hay todo tipo de reutilización de recursos, del cobre, del alambre, del plástico, de los residuos orgánicos. La imagen de la derecha hacia arriba es una paca digestora que se puede convertir entonces en abono que lleva digamos, alimenta las plantas que se utilizan en la cocina. Y esas son prácticas que existen, no son prácticas que, digamos, tienen que generarse o tienen que venir bien sea por entidades como el Departamento de la Administración para la Gestión del Medio Ambiente, el DACMA, o la Secretaría de Salud o la Alcaldía como tal, sino que ya existen y en muchos casos ya existen justamente por las condiciones de mi inmigración y las condiciones de aprendizaje desde diferentes contextos, en muchos casos desde lo rural a la realidad urbana. Y esto es una historia muy bonita, de hecho, y por eso me concentro en una persona en particular como Marianita Martínez. Entonces, en el proceso de identificar, digamos, de qué forma estos aspectos interseccionales contribuyen a entender la sostenibilidad en estos contextos de informalidad o de barrios populares. Hubo varias versiones de los diagramas que queríamos generar y demás, pero en el caso de ella hay ciertas cuestiones, digamos, un poco características básicas que tienen que ver con su género, con la edad, con la etnia, con habilidades físicas y mentales también el origen, de dónde viene. En este caso, Marianita no es del Valle del Cauca, que es la provincia donde pues, Cali es la capital del Valle del Cauca, ya viene del sur del Cauca. En cuál de los barrios está ella misma? Pues es Brisas de Las Palmas. ¿Qué tipo de educación tiene? No completó la primaria. Y en el caso de ella, ella no ha sido víctima de conflicto armado, lo que quiere decir que su migración estaba directamente conectada al conflicto. Y eso es interesante porque en muchos casos definitivamente encontramos residentes de las comunidades donde ellos se habían sido desplazados y tenemos, al final, estaré compartiendo un ejemplo de ellos. La cifra para recordar es esta. Espero que el círculo rojo ya lo puedan reconocer. Y es que en el caso de Marianita, ella produce 230 gramos de residuos por día, es decir, mucho menos una cuarta parte de 1 kilogramo por día. Entonces, eso se compara con el promedio de la comuna como tal, que es 480 gramos, de la ciudad, que son 700 gramos. En el caso de Colombia son 770 gramos. En el caso cubano es similar al colombiano y el promedio mundial pues oscila muy significativamente desde 110 gramos hasta 4.500 o 4 kilogramos y 500 gramos, que digamos, algo más típico de países como los Estados Unidos y como Australia. Entonces, lo interesante es que Marianita podría ser como uno de los ejemplos de esa persona que ya es la ciudadana del cero, del net zero, no sé exactamente cómo se traduce eso en español, pero creo que es, digamos, del cero neto, que es la persona que no genera muchas emisiones simplemente porque sus prácticas a través de los años han generado hábitos que vale rescatar y de los cuales vale mucho la pena aprender. Entonces, aquí tenemos el mapa sobre la derecha. Lo que vemos es que la arboleda, por ejemplo, son 270 gramos. En el caso de Brisas de Las Palmas son 410. En el caso de Pampas del Mirador son 350 y en el caso de Alto Polvorines son 390. En todos los 4 casos, mucho menos del promedio de la ciudad. Entonces, eso es interesante porque nos permite plantearnos si estas son vidas sostenibles o si estas son vidas que
de hecho ya hacen parte de la transición sobre la cual podemos construir. Entonces, digamos, el equivalente de lo que acabo de enseñar respecto a la basura cero existe en el trabajo y yo puedo compartir todo tipo de enlaces a las publicaciones que ya tenemos y demás. Pero es ese nivel de detalle de reconocer las historias personales y los hogares, digamos, caracterización de residuos como lo hicimos en el caso de la Comuna 18. Ese nivel de detalle existe en relación a los otros dos componentes, transporte y movilidad y políticas de planeación y planeamiento urbano. Con lo que quiero, la tercera parte, quiero concentrarme en justamente lo que mencioné al inicio, del cómo se traduce esta idea del gridding, que sí puede ser tejiendo, sí puede ser trazando, si es acerca de la construcción. Hay toda una literatura, sobre todo anglosajona o en inglés en realidad, que tiene que ver con esta idea del infrastructuring, que es infraestructurar. En nuestro caso estamos conectados más como a las dimensiones humanas de esto en el trabajo de alguien, por ejemplo, como Abdul Malik Simon, el trabajo de geógrafos como Eamon and Thrift, el trabajo de Arturo Escobar, obviamente, que nos ha informado buena parte en lo que consiste la diferencia entre las transiciones y el desarrollo. Y tratamos de entonces permanecer muy cercanos a la realidad del contexto de la comunidad 18 en Cali, y similarmente ese contexto es muy diferente en una ciudad como La Habana, y simultáneamente identificar las formas en las cuales esos patrones de vida o esos estilos de vida son infraestructuras de algún tipo. Entonces, digamos, en relación a los métodos y herramientas que utilizamos, fueron varias, como dije inicialmente, muy multidisciplinario e interdisciplinario. Generamos bases de datos que cualquier investigador, de hecho, puede continuar chequeando y utilizando en cualquier forma que lo considere pertinente. Esto es una encuesta socioeconómica, que es la encuesta usualmente manejada por la Alcaldía de Cali. Lo que pudimos, digamos, insertar dentro de la encuesta son variables interseccionales, que es la primera vez que la alcaldía lo hace. Tenemos una encuesta que también es caracterización de residuos, que nos llevó alrededor de 630 hogares dentro de esta comunidad. Produjimos videos participativos, cartografías interseccionales que tienen que ver con la representación a través de mapas de áreas que nos dicen algo acerca de la etnia, por ejemplo, que nos dicen algo acerca del género o que nos dicen algo acerca de la edad. Narrativas e historias personales que en realidad no son historias orales como tal, pero están cercas, y termino la presentación con un ejemplo de ellas. Y lo más importante, yo pienso, fue que fue un trabajo frecuente y sostenido, y esperamos que pueda de alguna forma sostenerse, sobre todo con el trabajo de la Universidad del Valle en Cali. Impactos claves de lo que el proyecto ha permitido o ha facilitado, y de lo cual yo pienso que todos nosotros, los 21 investigadores del proyecto y todos los estudiantes que se vincularon en algún momento al proyecto, digamos, nos causa mucha alegría el hecho de que algunos impactos han sido inesperados y también bastante significativos. El primero es que la alcaldía anunció en el noviembre del 22, no, el noviembre del 23, si bien recuerdo, le otorgaron a 1.174 hogares predios legalizados. Tengo una imagen en la siguiente diapositiva. Y lo interesante es que la nueva alcaldía, que ya está en su segundo año, se comprometió también a expandir esta experiencia, digamos, a 41 asentamientos urbanos. Nosotros trabajamos con 4 de ellos, es decir, que si eso en realidad ocurre, y pues es cuestión política, ello nos llevaría como a una transformación bien interesante de la informalidad en una ciudad como Cali. La alcaldía también puso inversión de por medio para construir 3 nuevos parques, siguiendo un poco los lineamientos que el proyecto, los miembros del equipo en la Universidad de Valle plantearon junto con estudiantes. Pudimos financiar un incubador que de hecho está financiado o estuvo financiado por la Universidad de Lancaster,
y eso es se llama la Fundación Acción Ecosocial, y el trabajo de ellos tiene que ver con la reutilización del aceite de cocina que ha sido usado. Hay un nuevo proyecto que tiene que ver con la transferibilidad del tipo de trabajo que hicimos a contextos rurales, particularmente a Guapi en el Pacífico, y eso está financiado por el esquema de Conciencias, que es Mujeres en la Ciencia. Tenemos una plataforma de investigación e instrucción que es el Populab, y es definitivamente parte del legado del proyecto en relación al trabajo de la Universidad del Valle. Tengo un enlace que puedo compartir en la siguiente diapositiva, y una cantidad de, digamos, documentos que están tratando de conectarse con temas de relevancia a las políticas públicas. Tenemos 14 de ellos, tenemos publicaciones, estamos, como mencioné anteriormente, estamos trabajando sobre un artículo que está tratando de hacer una síntesis del aprendizaje luego de haber abordado este acercamiento integrativo, tratando de integrar más que, digamos, hacer investigación en conexión a 3 temas diferentes. Siempre constantemente tratamos de integrar. Estas son las imágenes, el Populab, allí está el correo electrónico, no el correo electrónico, sino el enlace, que de hecho es como mencioné inicialmente, hace parte de la Universidad del Valle. La imagen, la ciudad fuera del mapa, fue una exhibición muy bonita que lanzamos en Cali en julio del 2023, y voy a presentarles como un pequeño extracto de lo que la exhibición hizo, o uno de los recursos que la exhibición generó. Y la imagen de la derecha hacia abajo, pues es justamente, tiene que ver con el reconocimiento por la alcaldía, la Secretaría de Vivienda, acerca de un proceso que obviamente la responsabilidad o el crédito, digamos, o la celebración es completamente de la comunidad. No, el proyecto como tal no fue la causa de ese proceso en lo absoluto. Lo que pudimos hacer como equipo dentro del proyecto GREAT fue acompañar un proceso que en últimas, luego de, sí, en realidad alrededor de 4 décadas como mínimo, en promedio 4 décadas, pues ha tenido sus altos y bajos, sus pérdidas y sus ganancias. Y para ellos, para la comunidad, obviamente esto es definitivamente una ganancia bastante significativa. Algo sobre lo que estamos trabajando actualmente, y de hecho me interesaría mucho escuchar ideas, sugerencias y demás, está conectado con esto, que se llama 30 voces del proyecto GREAT. Entonces, para la exhibición que mencioné en julio del 2023, La ciudad fuera del mapa, una compañía de teatro, que de hecho son colegas míos en la Universidad de Lancaster, la compañía se llama Imitating the Dog, que es un nombre bien peculiar, pero digamos se traduce como imitando al perro, que no suena tan bien en español. Pero en últimas, Andrew, mi colega, y sus colegas dentro de la compañía, lo que hicieron fue reconocer una etapa que se estaba acercando al final del proyecto y tratar de capturar un poco lo que habíamos hecho. Y ellos decidieron concentrarse, no es investigación como tal, en realidad, sino que es desde su acercamiento más estético y más emocional y definitivamente humano. Lo que hicieron fue tratar de capturar las historias de vida de estas 30 personas que hacen parte de la comunidad, perdón, de la Comuna 18. Y obviamente las historias la idea de ellas no es que sean representativas en lo absoluto, sino que son 30 historias de alrededor de 10.000 personas. Cada una de ellas con un matiz, con historias muy particulares, pero simultáneamente contribuyendo conjuntamente, colectivamente, a algo que es definitivamente la realidad de la Comuna 18 hoy. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es que paro de compartir las diapositivas y voy a compartir un pequeño extracto de lo que mencioné anteriormente, que es el trabajo de esas 30 voces de GREAT. Entonces aquí espero que estén viendo el sitio de internet del proyecto.
¿Podría Sí. alguien confirmar? Sí, gracias. Gracias, Mónica. Entonces, para los que quieran, pues esta es la dirección del proyecto, el enlace, digamos, también lo tenemos aquí, pero estoy sobre esta parte que se llama voces, y son estas 30 voces que son sencillamente como 30 historias personales. Este de aquí les da una idea de todas ellas conjuntamente, pero voy a elegir una de ellas que es Franci Mina. Ella es lideresa de la comuna. Oh, esto usualmente pasa, por supuesto. Voy a intentar esto, a ver si funciona. No, dice que, bueno, pero tengo un plan B, o sea que no tenemos por qué, que no cunda el pánico. Entonces les pongo esto. ¿Podrían confirmar? Sí, Sí. Lo que voy a hacer es ver si puedo enlargar esta. Llegué aquí a la comuna hace 21 años. Madre de 3 niñas, madre soltera, de 3 hijas mujeres. Por ahora tengo 4 nietos, una mujer y 3 hombres, varones. Y de ahí, pues, me distinguí con los habitantes de aquí de Brisas, lo que es Francia, lo que es el señor Chito, doña María, y sucesivamente. Y de ahí, pues, me dedico a oficios varios y también, pues, me dedico a reciclar, a la basura cero. Aquí con la señora Francia, que también me ha colaborado demasiado, doña María, Chito, por vecinos, ¿ya? Y pues bien, contenta de haber llegado a este barrio, gracias a Dios. De ante todo, dándole gracias a Dios por haberme dado el lote que tengo. Pues mi lote, cuando yo llegué, ya habían como 4 o 5 personas viviendo aquí. Yo casi fui la quinta que llegué a armar mi ranchito, pues gracias a Dios, pero pues no lo tengo bien organizado, pero ya, gracias al Señor, ya lo tengo pues más que todo ya casi terminado. En ese entonces, cuando yo llegué, no habían vecinos, nomás habían como 4 personas. El primero que llegó aquí a hacer una casa de circo fue el señor Arichito. Y de ahí pues ya fueron viniendo ya. Poco a poco ya fuimos formando las casas en Esperilla, en Sim. Pues ahí se fue formando nuestro querido barrio. Este es el barrio Brisas de Las Palmas. Seguida de la Arboleda, pues el barrio dejó formando poco a poco, en unión de todos, porque todos nos pusimos la camiseta pues a meterle el alcantarillado, el agua, mucho hicimos letrinas, porque pues como no teníamos alcantarillado, pero lo primero que hicimos fue letrinas. Eso es un pozo como de 3 metros que hicimos, porque nadie nos prestaba baños, nadie nos daba agua. Entonces hicimos el proyecto del agua primero, eso fuimos por allá arriba a poner una manguera y el agua no nos funcionó. Pusimos un lavadero ahí debajo del parque, tampoco nos funcionó el lavadero porque el agua por ningún lado. El proceso de reciclaje es que el adulto mayor lo traen y nosotros lo seleccionamos aquí. Bueno, voy a dejar de compartir esta y regreso a las diapositivas, pero lo que utilicé es algo, digamos, diferente un poco de la idea inicial que estaba conectada con las 30 voces del proyecto GREAT. Pero lo que voy a hacer entonces es terminar con la última diapositiva que incluye la dirección, el enlace para el proyecto como tal, que tiene una sección que se llama Voces, y allí es donde se encuentran las 30 historias de estos 30 residentes de la Comuna 18. Y también existe el enlace que está conectado a lo que hicimos con la ciudad fuera del mapa. Estas son ambos. Entonces, digamos, un poco para concluir por la razón por la cual quería compartir algo que tiene que ver con la voz directa de los residentes, los habitantes,
de la comunidad de 18, que son efectivamente la comunidad con la que estuvimos trabajando y de hecho continuamos en cierta medida trabajando, con la que continuamos trabajando, es que parte del aprendizaje que tuvimos al inicio, muy temprano en el proyecto, de hecho, es cambiar esa mirada que, digamos, como investigadores o como académicos o como profesionales, como expertos, si se quiere, a veces nos planteamos la idea de darle voz a comunidades que no la tienen. Y para a mí nunca me convenció del todo que eso es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y lo que el proyecto lo que la exhibición, la ciudad fuera del mapa, lo que nos demostró muy claramente es que son 30, es una selección, pero fácilmente al menos 5,000 personas con las que estuvimos trabajando am, tienen su voz y tienen historias de vida y tienen algo muy valioso que ofrecer en el proceso de construcción de ciudad. Lo bonito de la exhibición es que en Cali tuvo lugar en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es decir, en la institución de la arquitectura y el planeamiento en una ciudad como Cali. Y para ellos, para la comunidad, porque obviamente ellos vinieron al lanzamiento, era ser reconocidos por primera vez en el contexto institucional y formal de la ciudad. Y lo especial de esa ocasión, y yo pienso que lo especial de lo que este recurso de 30 voces ha generado, tiene que ver exactamente con el reconocimiento de los, digamos, lentes que a veces utilizamos que no se ajustan al contexto o no nos permite ver lo que es valioso acerca de las historias, de las experiencias, de los desafíos tanto individuales como colectivos, en este caso, barrios populares y asentamientos informales. Entonces, allí están el sitio web, está el enlace que ojalá funcione. Si he tenido problemas hoy, no sé si es que hay algún problema con el domain de la universidad, en realidad no lo sé, pero allí debe estar y de otra forma tiene mi correo electrónico para que me contacten con cualquier tipo de ideas, sugerencias, preguntas, porque definitivamente me interesa, am, digamos, escuchar qué tipo de impresiones y reacciones genera el tipo de trabajo que hemos estado haciendo. Como dije, somos 21 investigadores, es decir, que yo solamente estoy haciendo una selección muy mínima acerca del trabajo que hemos podido hacer. Entonces, lo dejo allí por ahora, Mónica, y pues me dices cómo continuamos. Súper, Carlos, pues muchísimas gracias. Súper chévere la presentación de este proyecto tan interesante. Seguimos ahora con las preguntas. Ya hay una pregunta de Pablo en el chat. Entonces, Pablo, si quieres hacerla tú directamente, adelante. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante presentación. Felicitaciones. Voy a leer la pregunta y dice así: deseo consultarte sobre el concepto de informalidad que ustedes utilizaron en el trabajo. ¿Es una informalidad socioeconómica o lo unen a lo ambiental pensando en Marianita y la comunidad? Ujú. Es una muy buena pregunta, gracias, Pablo. De hecho, lo estamos definiendo. Ah, o sea, la forma en la que funcionan proyectos como estos es que escribes una aplicación y la escribes conjuntamente con las personas y las instituciones con las que quieres vincularte. Entonces, teníamos inicialmente el proyecto incluía Chile, de hecho, iba a ser Colombia, Cuba y Chile. Pero finalmente el componente chileno no funcionó. Entonces, esto es una aplicación que respondió a un esquema dentro del Fondo para la Investigación de los Desafíos Globales. Es una llamada específica que se llama Rethinking the Off-Grid City, que es como repensar la ciudad por fuera de las redes o de las infraestructuras. Entonces, allí empezamos y eso es el 2019, cuando estábamos, bueno, sí, fue el verano del 2019, o sea que empezamos con ese tipo de literatura. Lo que estamos haciendo ahora, bueno, afortunadamente nos financiaron, es decir, que pudimos hacerlo. Y lo que hemos reconocido es que, digamos, hay el trabajo de Colin McFarlane y muchos otros en relación a la formalidad y la informalidad, tiene que ver a veces con binarios
de que para nosotros, yo pienso que lo importante es que hay que reconocer a la informalidad en su propio término, más que reconocer la informalidad como un déficit, como una falta de lo que la ciudad formal ya tiene. Y eso empieza con la definición de asentamientos informales de las Naciones Unidas. De hecho, se continúa con la definición de asentamientos informales de la Alcaldía de Cali. Entonces, lo que estamos tratando la reflexión que nos estamos planteando actualmente es de qué otra forma se puede pensar la formalidad de una forma que le permita a las autoridades en Cali, por ejemplo, tener la certeza y simultáneamente, digamos, el plantearse la pregunta de si lo que hicieron, lo que la Secretaría hizo en el 2023 es definitivamente tan difícil de hacer, porque obviamente las autoridades locales necesitan precedentes. De otra forma, digamos, tienen que explicar todo tipo de procesos de acuerdo a la evidencia que se presente y demás. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que el binario entre la ciudad formal y la ciudad informal no siempre es tan útil. Y de hecho, el no reconocer que estas comunidades de asentamientos informales o de barrios populares constituyen en sí mismos una infraestructura puede contribuir justamente a movernos un poco más allá de esos binarios. Y la alcaldía en realidad lo hizo, la Secretaría de Vivienda en Cali lo hizo, al reconocer, digamos, obviamente hubo todo tipo de estudios de riesgo, por ejemplo, porque estas son comunidades de ladera, es decir, que tuvimos que esperar que hubiese garantías de que esos asentamientos pues no corren riesgos respecto a deslizamientos y demás. Pero en últimas, lo que también representa para la alcaldía es que al ser legalizados, tiene que entonces ya se hacen responsables por infraestructura, como el alcantarillado, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que nuestro trabajo como académicos, que es definitivamente la situación de los colegas dentro del proyecto, es tratar de pensarnos de qué forma esos binarios entre formalidad e informalidad tienen limitaciones, ofrecen pistas, digamos, pero lo importante es no dejar de ver que son las realidades de estas comunidades, de estos contextos, lo que definitivamente nos permite aprender. Entonces, voy un poco como en círculos, pero la pregunta es muy, me la haces en un momento muy interesante porque estamos escribiendo justamente acerca de esto. O sea que una vez la publicación esté lista y aceptada, obviamente podemos compartir los detalles. No sé si Gracias. te da una idea de Muy bien. respuesta. Sí. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Rebeca tiene una pregunta. Sim. Não, eu vou falar em português, mas se você não me entender, eu posso tentar me explicar. Eu fico me perguntando até que ponto é interessante formalizar essas comunidades, por exemplo, com relação ao alcantarilhado, né, o sistema de esgoto. Às vezes é mais interessante, a gente tem tantas tecnologias de banheiro seco e de fazer um sistema que é ambientalmente sustentável, sem precisar conectar um sistema centralizado de esgoto, né, de alcantarilhado, que dá mais autonomia para essas comunidades na gestão, que possa reaproveitar em termos de abono e tal. Às vezes é mais interessante mantê-las informais e descentralizadas do que talvez ficar conectando aos serviços centralizados, não? Não sei se vocês têm essa discussão no projeto. Voy a plantearte mi pregunta para garantizar que sí entendí lo que me estás preguntando. Pienso que tienes, digamos, en últimas es si el formalizarse tiene sentido, de qué forma la formalidad tiene beneficios concretos para las comunidades con las que trabajamos. ¿Sí? Ok. A formalidade e conectá-las aos sistemas centralizados. Sí. Sim. Ya, sí. Hay cuestiones prácticas de por medio. El tener títulos le permite a las familias acceder a créditos de un banco.
Entonces, hay cuestiones prácticas que tienen que ver con eso. Simultáneamente, también ya los hace responsables, son clientes, se convierten en clientes de quien, en el caso de Cali, es la compañía de empresas municipales, no está privatizado todavía, o sea que es una empresa municipal, pero te te conviertes en un cliente, tanto por alcantarillado como por agua, como por electricidad. Telefonía es diferente y en realidad telefonía no es tan necesaria porque, digamos, los móviles ya están pensando en buena parte la cobertura que las comunidades requieren. Entonces está esa dimensión, digamos, un poco práctica desde el punto de lo que mencionas de la centralización, o sea, hacerte parte de algo, digamos, sobre la red, on-grid, que tiene beneficios y también tiene, no todo es positivo. Yo pienso que una dimensión supremamente importante es simbólica. De hecho, tiene que ver con el estigma que estas comunidades al que se enfrentan cuando te dicen que son de la Comuna 18, que somos de Brisas de Las Palmas. Y en estos casos tenemos varias experiencias de los miembros de la comunidad, donde, por ejemplo, para aplicar a trabajos, y mencionas que vengo de Brisas de Las Palmas, pues no te consideran. Entonces, el hecho de que los predios han sido legalizados no lo remueve inmediatamente, pero empieza a ofrecer una respuesta distinta. Y lo especial, yo pienso, digamos, yo pienso que tiene que ser, en muchos casos tiene que ver con el tipo de relaciones que en el caso del proyecto GREAT, la Universidad del Valle, que es una universidad pública, no es privada, es pública, tiene una función cívica muy importante. La conexión que la universidad tiene tanto con comunidades como con la alcaldía, con diferentes entidades o autoridades dentro de la alcaldía, también es muy importante. Entonces, lo que puede cambiar muy rápidamente, justamente por los términos políticos, es que te enfrentas a un alcalde con ideas completamente diferentes o te enfrentas a un secretario o secretaria de vivienda con ideas completamente diferentes. La fortuna que tuvimos es tener una secretaria que creía en este proceso. Y la ventaja que tuvimos como proyecto es que al ser financiados externamente, también hay una dimensión para ellos, las autoridades, de reconocer que hay un interés internacional que puede mostrar que lo que estamos haciendo puede generar precedentes valiosos en el futuro. Entonces, yo pienso que funciona a diferentes niveles y tiene tanto beneficios como problemas, pero en últimas, el hecho de que es en cierta medida una culminación, porque es un proceso que se cierra mientras que varios otros se abren, pero es el reconocimiento de que la comunidad en últimas ganó. Estas 1.174 familias ganaron y han intentado ganar por 40 años. Si lo que ganaron no es exactamente lo que esperaban, obviamente lo investigas, lo interrogas, pero pienso que hay varias, para mí, yo pienso que los beneficios son más que digamos, las consecuencias que son las inesperadas o las que no quieres. Y yo pienso que no estoy representando la comunidad en decir esto, porque obviamente nosotros trabajamos muy cercanamente con ellos. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Andrés en el chat, pero Andrés, si la quieres hacer, son dos preguntas, si las quieres hacer tú mismo, adelante. Una pregunta es un poco más académica, es ¿cuáles Sí. conceptos pueden transferirse de este aprendizaje a esas comunidades de mayor consumo? Sí. Y la segunda es curiosidad, no es nada académica, es por lo que mencionaste la compañía de teatro Imitating the Dog. Sí. Si le hicieran ese mismo experimento con una compañía del teatro de Cali, Sí. ¿cómo sería el Sí. cambio, la perspectiva o si fuera una instalación distinta? Genial. Bueno, la primera pregunta, gracias, Andrés. ¿Cuáles conceptos, o sea, tiene que ver con la transferibilidad? Yo pienso, lo más importante es poner el énfasis en el contexto.
Entonces, por ejemplo, más que la dimensión de país, Estados Unidos, Australia, yo pienso que son comunidades específicas con desafíos similares, tanto en Estados Unidos como en Australia. En ambos casos no se sabría decir exactamente cuáles son esos ejemplos. En el caso del Reino Unido, sí existen. Donde estamos, donde la Universidad de Lancaster está, hacemos parte de una bahía que se llama la Bahía de Morecambe. Y la Bahía de Morecambe tiene problemas de pobreza bastante importantes y en realidad no es destitución comparada a la destitución en el contexto latinoamericano, pero sí hay pobreza y desigualdad incrementando, de hecho. Y hay factores de salud pública que son bastante preocupantes. Entonces, en esos casos, yo pienso que sí es transferible un poco la experiencia, por ejemplo, acerca de lo que presenté respecto a la basura cero. A reconocer que los patrones de consumo de un hogar dentro de esos contextos pueden cambiar. Entonces yo pienso que me pondría cerca de la experiencia más que del concepto. Y tratar de identificar, digamos, de qué manera son estos contextos comparables, porque no, en muchos casos no podrían serlo. La segunda pregunta tiene que ver con la decisión acerca de imitating the dog. Hay cuestiones, y bueno, si es bien sea británica o si es la experiencia de Cali, ellos, Andrew y la compañía, ellos trabajaron con artistas en Cali. Entonces no era, el tipo de trabajo que ellos hacen no es definitivamente ese trabajo extractivo o digamos que impone una visión de entrada, definitivamente no, y en realidad por eso pensamos que era una buena apuesta el hacerlo. Ese es un poco un nivel de respuesta. El segundo es perfectamente pragmático, porque la forma en la que pudimos financiar lo que la compañía hizo, tenía que ver con responder muy rápidamente a una llamada de financiación que hacía parte de este esquema que se estaba cerrando, el que mencioné de los desafíos el Fondo de Investigación para los Desafíos Globales. Entonces tiene que ver como tener esa agilidad para responder con quien ya has trabajado, por ejemplo, Andrew y yo somos colegas. Es decir, que yo conozco el trabajo de ellos. Ellos han trabajado también con comunidades que, de nuevo, no son comparables, pero tienen similitudes en cierta medida respecto por ejemplo, de estratos que no son los estratos de las clases altas o las clases que tienen acceso a todo lo que quieran, sino que, digamos, tienen limitaciones. Y yo pienso que lo bonito de haberlo hecho, en el caso, es trabajar de doble forma, tanto para ellos, que es la primera vez que fueron a Cali, es la primera vez que se enfrentaron a un contexto como la Comuna 18, y de hecho, Andrew, él mismo lo dice, cambió completamente, ha cambiado lo que ellos van a continuar haciendo. Entonces también tiene ese efecto de si se quedan dentro de lo que conocen y no experimentan por fuera digamos, los contextos que son familiares, pues terminas produciendo un tipo de trabajo que probablemente puede cambiar, pero dentro de ciertos parámetros. Mientras que la experiencia del proyecto y de la ciudad de Cali, digamos un poco más globalmente, definitivamente ha cambiado el tipo de práctica o la mirada que ellos tienen respecto a las producciones que generan. Entonces trabajan en ambas direcciones también, pero la colaboración tanto con la Universidad del Valle como con artistas por fuera del proyecto fue muy cercana y definitivamente con la comunidad. Entonces, una de las razones por las cuales podemos utilizar estas 30 historias que ellos generaron es porque obviamente tenemos la confianza de la comunidad, la aprobación de la comunidad y a ellos obviamente les encanta el hecho de que sus historias están siendo, digamos, transmitidas, comentadas, discutidas en ciudades como Lancaster o en Londres o en diferentes, ojalá en diferentes partes del mundo, que es la idea justamente de estas 30 voces grandes. No sé si eso responde a tus Sí, preguntas, de Andrés. hecho la respondió mucho más amplia. Muchas gracias por tu generosidad. Y solo mencionarte que hace poco vi una instalación de una compañía de Bogotá que se llama Mapa Teatro, donde me llamó la atención en que hacen mucho eso, documentación y fotografía. Entonces lo vi muy relacionado a lo que ustedes propusieron. Y te voy a dejar ahí en el chat algo así del concepto de informalidad que maneja Tim Weiss. No sé si lo has escuchado, el Imperial College.
que me gusta mucho y es que dice la informalidad, debemos redefinirla no como formalizarnos a los conceptos que hemos traído de Europa o de las culturas occidentales, sino que cada comunidad debe proponer sus propias reglas de formalidad y propone las de África, en su caso. Ya. Te lo voy a Sí, dejar ahí en el chat. Gracias. gracias Andrés. Sí, bueno, igual la literatura acerca de esto es extensa. Lo que hemos estado trabajando es, tu comentario me hace recordar el trabajo de Verónica Gago, por ejemplo, acerca de las economías informales, qué son y en qué consisten, y las limitaciones, de hecho, definirlas en relación no a la informalidad misma, sino a la formalidad. Y obviamente se debate acerca de las limitaciones de esos conceptos, particularmente en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Colombia, lleva al menos 30 años. Es decir, que hace parte de la literatura que estamos recogiendo. Mónica, ¿quieres que vea? No sé no sé qué tiempo Sí, tengamos. pues si tú tienes tiempo, habría un par de preguntas más. Una de Pablo en el chat sobre el enfoque de transiciones. Y David, no sé si tienes una pregunta que has levantado la mano hace un momento. Entonces, si para ti está bien responderlas, pues adelante. Sí. Sí, la pregunta de Pablo es más el sociotécnico, más que el socioecológico. Entonces mencioné el trabajo de Yasanov y las ideas de los imaginarios. Entonces es más como el STSS, which is Science and Technology Studies, como estudios de la ciencia y la tecnología. Venimos de allí más que de lo socioecológico. Y de hecho, una de los foros en los que me conocí con Mónica fue la conferencia de las Sustainability Transitions, las transiciones hacia la sostenibilidad. Y yo pienso que no tanto la literatura como tal, sino las críticas de esa literatura, porque una de las razones por las cuales ponemos el énfasis en el tipo de comunidades con las que hemos estado trabajando, que son comunidades de barrios populares, de asentamientos informales, es porque estas comunidades no hacen parte de la sociedad del consumo, en una forma que es comparable a la mayoría de la literatura detrás de, por ejemplo, la idea de los laboratorios. Está muy conectada a las sociedades del consumo, a estudios de foco, así se llaman focus groups, grupos de foco, perdón, que de hecho el interés primordial desde 1980 más o menos en Holanda, por ejemplo, en ciudades como Eindhoven y en relación con compañías como Philips, tiene que ver con introducir un nuevo producto. Entonces, si de allí viene la literatura, pues nosotros, el punto de partida es muy diferente y es crítico de esas teorías, digamos. Y estamos más, la idea del imaginario, yo pienso, la encuentro y pienso que como equipo la encontramos muy generativa. Nos permite generar una cantidad de cosas supremamente interesantes. En parte porque el no reconocer esos imaginarios, digamos, reproduce ciertos patrones de pensamiento que no construyen sobre lo que hay o no reconocen el contexto plenamente. Y parte del trabajo en el que he estado involucrado desde que me vinculé a Lancaster, que ya son 10 años, es acerca de los futuros sociales. Y los futuros sociales, algo clave para esos futuros sociales es que son contextuales. Tienen que hablar del lugar y del tiempo. Entonces, imaginarios, por ejemplo, de 1990 son diferentes a los del 2020, serán diferentes de los del 2080, y eso es importante reconocerlo. Compañías y gobiernos no siempre ven esas diferencias, y por eso el contexto es importante como calibración a reconocer que el contexto definitivamente es valioso y tiene mucho que ofrecer. Gracias. Muchas gracias. David, no sé si tú habías levantado la mano, no sé si quieres hacer una pregunta. Sí, Mónica, muchas gracias. Espero me escuchen bien. Sí. Carlos, muchas gracias por tu presentación. Veo que hay se alinea bastante con los últimos, con los recientes llamados a decolonizar las transiciones sostenibles, ¿no? O sea,
ir más allá de esta idea del worldling que hacen en las transiciones, ¿no? Que Europa es el mundo y pues lo que pasa en Latinoamérica es algo reducido. Pero Ujú. más allá de eso, y mi pregunta va por el lado de, mencionaste invasiones. Sí, Yo he trabajado parte en Lima, en la periferia de Lima, donde hay bastantes, son las invasiones, sean formales, sí. informales, legales, ilegales, Ujú. las que empujan la frontera urbana. Entonces, Sí. mi pregunta era, si es que dentro de tu del proyecto que mencionas, han abordado en más detalle el impacto de las invasiones y cómo es que han, ¿me entiendes? Han Sí, agarrado sí, ese sí, tema sí, entre el sí. proyecto, dentro del proyecto. Gracias. Sí, sí, gracias, David. La respuesta es sí, sí lo estamos abordando. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, reconocer los diferentes términos o palabras utilizadas para describir procesos. En el caso latinoamericano es supremamente interesante porque desde 1950-60 se les ha llamado diferentes cosas. Un término muy derogativo en el caso colombiano que se utilizó en los 70 y 80 fueron tugurios. Y eso ya no se utiliza, o al menos yo no lo he visto con la frecuencia que solía verse. Invasiones es interesante por varias razones. La primera es que para los habitantes de esos barrios no representa problema alguno. Ellos saben que invadieron, ocuparon tierra que no es de ellos. Y ellos no te van a cambiar la narrativa porque no tienen que hacerlo. O sea, no hace parte de, digamos, de la probablemente integridad es ser un poco romántico acerca de lo que han hecho, pero definitivamente no. El problema de utilizar la invasión, de hecho, tuvo que ver más con nosotros, con los académicos, con los colegas, como que, si es invasión o... pero los residentes, personas como Franci, por ejemplo, que desafortunadamente no, si pueden, vayan y ven el video de ella porque es una persona maravillosa y como lideresa desplazada del Cauca, de la provincia al sur del Valle del Cauca, e invadió. Y ella lo sabe, pero entonces no quiere decir que se haya quedado como invasora, sino que obviamente su papel ha cambiado a través del tiempo. Entonces yo pienso que como término, y probablemente es cierto no solamente de invasiones, sino de los diferentes temas, la precariedad en el caso cubano, por ejemplo, es fascinante. Pero en muchos casos lo valioso es reconocer de qué forma, sí, y de qué forma estos conceptos que utilizamos limitan el entendimiento de las experiencias de las comunidades que han construido estos barrios. Y lo bonito en el caso de Cali es que la secretaria de Vivienda lo vio. Para ella no tuvimos que explicarlo de una forma que probablemente con el secretario de Vivienda actual, no sé si sea el caso que tengamos que explicarlo. Pero entonces es como reconocer que muchos términos de los que utilicemos probablemente generan entendimientos y direcciones de pensamiento y direcciones de acción, de hecho, que tienen, ¿cómo se llama? Unintended consequences, consecuencias que no, sí, inesperadas, digamos, que no te anticipas. Y si ese es el caso, pues como académicos nuestra responsabilidad es definitivamente ponernos al frente, de manera que entendamos exactamente en cuáles son las limitaciones de tomar este trayecto y no el otro. Entonces, no sé si ese sea el caso de las comunidades que mencionas en Perú, pero en el caso es particular de, por ejemplo, Francia y la Comuna 18, el término invasión fue más problema nuestro académico que de ellos, de los habitantes de la Comuna 18. Y de nuevo, eso es importante como aprendizaje de parte del proceso. Muchas gracias, Carlos. Solamente para agregar, tal vez lo diferente es en Lima que ha variado el término de invasor. Hasta hace Ya. unos 10 años era tal como lo mencionas, el residente se veía a sí mismo como invasor sin problemas, lo aceptaba. Pero Ujú. ahora el tema es que las invasiones están más manejadas por organizaciones criminales, que ahora Ok. el llamar a alguien invasor conlleva conlleva a decir estás haciendo algo ilegal en todas las Ya, formas. Entonces, ya. está cambiando, ¿no? Es parte de los imaginarios, tal vez como mencionabas, pero igual, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Gracias, David.
Bueno, yo creo que vamos con la última pregunta de Claudia en el chat sobre el papel de los laboratorios para legitimar prácticas y procesos desarrollados por la comunidad. Y para abrir nuevos espacios de participación. Claudia, ¿dónde está Claudia? ¿La podemos ver? Me gusta ver personas, si las cámaras funcionan, si no funcionan, pues está bien. Ah, hola Claudia, ya. ¿Quieres? El micrófono está apagado. Perdona, hola Carlos, ¿cómo estás? Yo estoy aquí en Spru, en Sussex. Ah, genial. Ajá. ¿Y tu pregunta, quieres plantearla o Sí, sencillamente? claro, Ya. sí. Mira, se habla mucho acerca de los laboratorios urbanos y digamos que su rol, sobre todo en Europa, ¿no? Aunque hay ejemplos también de laboratorios gestados en América Latina, por ejemplo en Uruguay y demás, el Saras Institute. Ujú, Entonces, lo que me gusta del proyecto, lo que me llama la atención de la presentación que haces es la legitimación, al fin y al cabo, ¿no? La institucionalización, digamos, ujú, de procesos que ellos, las comunidades, llevan por sí mismos, ¿cierto? ujú. Ajenos a la institucionalidad, pero en Sí. algún momento hay un espacio, hay una ventana de oportunidad. Y Ujú, entonces, ¿cómo de alguna manera pues mi interés es entender un poco si es el laboratorio lo que de alguna manera legitima estas ujú, prácticas o no? ujú, Eso solamente es como una intuición aquí. Y, ujú. y cómo eso se puede convertir en un mecanismo que abre un espacio que tú debes conocer en la literatura. Uno de transiciones piensa que se denomina desestabilizar Sí, el régimen, ¿sí? sí. Cómo eso se puede ver como un mecanismo de desestabilización. Me gustaría entender tu perspectiva. Ya. Ah, gracias, Claudia. Muy buena pregunta. Yo pienso que puedo responder en dos niveles. Uno, tiene que ver con si el modelo de estos laboratorios, que en nuestro caso los llamamos public labs o laboratorios sociales para diferentes públicos. Y de hecho, lo bonito es que el PopuLab de la Universidad del Valle, que mencioné, se llama PopuLab como una apropiación de la comunidad, porque para ellos el Public Lab es un anglicismo. Entonces lo que dijeron, no, aquí somos populares, entonces, llamémoslo PopuLab. Entonces eso es aparte de cómo la comunidad, digamos, directamente empieza a tomar las riendas de un proceso, que definitivamente en este caso no es único. Cali, obviamente la informalidad hace parte de la historia de Cali, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, pero en este caso, entonces tiene que ver con los procesos que un modelo como ese, que son laboratorios abiertos, no hay jerarquías. Nos concentramos en temas y los temas son temas, no es que vamos a discutir todo, sino que discutimos basura cero, discutimos transporte y movilidad, discutimos políticas de planeamiento y demás. Entonces son muy específicos, están, digamos, montados sin jerarquías y definitivamente tienes que aprender, no tú, sino uno en general, hay que aprender, hay que reconocer dónde tiene sentido involucrar a quién en el proceso, respecto a qué. Entonces, en algunos momentos, cuando estábamos escribiendo los policy briefings, por ejemplo, allí nos conectamos con las autoridades locales, porque para ellos el lenguaje de las políticas es obviamente muy importante. Entonces, los policy briefings están conectados con ellos directamente y no tanto con la comunidad, por ejemplo, no porque estén desconectados, sino porque no es el momento para, digamos, para tener ese tipo de discusión. O sea que cada interacción con, digamos, con estos diferentes públicos estaba dentro de un área de temática bien definida y simultáneamente tenía como una razón como un resultado al que queríamos llegar, sin necesariamente saber cuál exactamente era ese resultado. Entonces, eso es un nivel, es la primera, digamos, dimensión de la pregunta. La segunda, yo pienso que tiene que ver con la sostenibilidad de lo que hemos hecho.
que obviamente como equipo nos preocupa bastante. Y allí no hay control en realidad. O sea, mientras estuvimos financiados, teníamos ese control. El hecho de que la comunidad tenga sus títulos deja cierto legado. Hay muchas otras comunidades de asentamientos en diferentes comunas que ya saben de lo que hicimos. Es decir, que pueden utilizar esa experiencia para hablar con la alcaldía y decirle, bueno, ¿por qué no hacemos algo similar? El hecho de que el alcalde actual, que es un nuevo alcalde, no el que tuvimos nosotros durante el proyecto, reconozca que la experiencia es valiosa y se podría, digamos, crecer a 41 asentamientos, yo pienso que es más político, es más postura política que otra cosa. No confío en que en realidad eso vaya a pasar. Pero entonces tiene que ver de qué forma se sostienen esos públicos y para qué se sostienen. Y allí podemos, digamos, direccionar un poco, pero no es tan controlado o bueno, no controlado, no está tan bien delimitado como definitivamente pudimos hacerlo dentro del proyecto. O sea que en últimas, para conectar ambas cosas, yo pienso que son diferentes momentos para los diferentes públicos que emergen para hacer diferentes cosas. Gracias, Carlos. Qué interesante. Y gracias por la respuesta tan, digamos que integral. Gracias, Claudia. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación, por la conversación. Súper interesante este proyecto transdisciplinario. Súper chévere haberte tenido acá en nuestros diálogos abiertos y pues espero que nos volvamos a encontrar por acá. Y pues a todos los que estuvieron hoy, muchas gracias pues por estar y por su participación. Muchas gracias, Mónica. Y si alguien quiere contactarme, por favor, no duden en hacerlo. Intento responder tan pronto como pueda. Pero gracias por atender y el interés en el proyecto. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Chao, Carlos. Gracias. Para todos, un feliz día. Chao. 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 Carlos, muchas gracias. Rebeca, ¿tú querías hacerle una pregunta? Nos quedamos, sí. Sí. Sí, pero todavía está grabando, ¿no? Ah, perdón. Para la grabación.